días, esto es Nueva Mujer y yo soy Ceci Su y ahora vamos a estar los jueves de cada 15 días. Esa es la sorpresa del mes. Esa es la sorpresa. Vamos a empezar desde hoy a estar los jueves también. Vamos a estar lunes y luego jueves. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, y quiero presentarles así a mi invitado, a quien aprecio mucho, un amigo, Héctor Casados. Él es abogado de profesión. Se oye medio raro, ¿no? Marticio Yeco. Abogado de profesión desde hace 30 años, ¿verdad, Héctor? Sí, 30 años ya. Egresado de la Universidad del Valle de México. Déjame ver qué más me acuerdo de ti. ¿Qué más nos decía? Has trabajado en despachos unipersonales. Unipersonales, sí. ¿Y qué más? Bueno, toda la vida me he dedicado a litigar, excepto 2 años estuve en un banco, en el jurídico de un banco, pero toda la vida he sido independiente en mi propio despacho. Siempre, toda la vida es 30, sí, toda la vida, 30 años. Toda la vida, mis 30 años. Sí, es cierto. Y el tema de hoy vamos a hablar de lo que se llama pensión alimenticia, que me parece que es un tema bien interesante y hay muchas dudas al respecto con algunas mujeres que he visto y con las que he platicado. Por ejemplo, ¿qué hacer? O sea, el ABC de lo que es una pensión alimenticia. Okay. ¿Qué hace? ¿Se enojaron? ¿Qué continúa? ¿Cuándo hay que hacerlo, por ejemplo? ¿Cuándo hay que pedirlo? Ok, cuando no hay manutención es cuando hay que solicitar la pensión alimenticia, cuando faltan los alimentos, evidentemente. Cuando hay un estado de necesidad es lo que marca o pide la ley, que hay un estado de necesidad para la pensión alimenticia. Uh-huh. Esto es que la pensión alimenticia solamente se da cuando se solicite. No hay otra forma. Puede ser de 2 formas: por medio de un abogado, o bien acudir al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o de la Ciudad de México para que se dé la pensión por comparecencia, que se llama. Uh-huh. En la oficialía de partes común de los juzgados de familiares se acude. Se llevan los atestados del registro civil, este es el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos, y ahí le dan un oficio designándole número de expediente y al juzgado que tienen que acudir y a qué hora y día que tienen que acudir para levantar la comparecencia. En el juzgado le levantan la comparecencia y le dan un oficio si el esposo o el concubino tiene un centro de trabajo. Uh-huh. Para que lleve ese oficio al centro de trabajo y se le haga el descuento pertinente. Martín, se oye como eco, ¿no? No sé qué es lo que está muy alto. Ok. Perdón, o sea que una persona común y corriente puede hacer todo el trámite sin un abogado. No necesita abogado. ¿No es tan difícil? No es tan difícil. ¿En serio? Realmente no es nada difícil. Uh-huh. El problema está cuando no hay problema. El problema puede ser cuando no hay un trabajo formal. Ajá. Que no tenga un centro de trabajo para que le hagan los descuentos. Ajá. O sea, yo puedo llegar a hacer mi formato y llevárselo a la empresa y ya decirle... No. No, o sea, el juzgado da un oficio. Bueno, el oficio. Yo puedo, donde viene un porcentaje para retener del sueldo. Uh-huh. Para la pensión, precisamente, que se ponga a disposición de la persona que lo solicita. Ahora, ahí es la pregunta. ¿Y qué porcentaje? ¿Yo puedo pedir un porcentaje específico? ¿Se puede pedir? ¿O? Sí, se pide el porcentaje que uno crea conveniente. Ajá. Sin embargo, hay más o menos unos parámetros. Por ejemplo, el 18% si es un solo deudor alimentario. Uh-huh. Ajá. El 25% si son 2, 35, 3, así nos vamos hasta un 55%, máximo, que es por 4. Uh-huh. Y ya vi un caso excepcional de un 60%, pero muy, muy excepcional. Es que hay gente que te dice, no, yo le voy a dar el 70%. Yo, ¿si se puede hacer eso? No. O sea, lo puedes pedir, que te lo den ya es otra cosa, realmente. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, tú me platicabas que las esposas no se les otorga pensión alimenticia. No. Yo no sabía. O sea,
No se llama Cuando así, están cuando casados, están casados, sí, ajá. están obligados los cónyuges a prestarse alimentos. Ujú. Ujú. Pero cuando se divorcian, ya, o sea, evidentemente ya no son cónyuges. Ujú. Entonces se llama compensación lo que se da. Ah, se llama no se llama pensión. No. Y se puede pedir una compensación. ¿Esto en qué implica? ¿O qué abarca? Ah, ok, la compensación es, bueno, es ir un poco más allá. En tratándose de divorcio, cuando un cónyuge no tiene bienes o bien los bienes de uno y otro varían demasiado, Ujú. se puede pedir una compensación para que más o menos se iguale Ujú. los bienes a repartir que hubo dentro del matrimonio. Ujú. Ujú. O bien económica, también se puede pedir una especie de pensión, vamos a ponerlo entrecomillado. Ujú. Si no trabajó y no trabaja, se puede pedir esa pensión o esa compensación económica. Ujú. Ujú. Pero sí, igual, o sea, si es apta para el trabajo, en un momento determinado se corta Se puede cortar. esa pensión, sí. Y no, o sea, no es obligatorio que sea para toda la vida. No hay un No, no, tiempo no. tampoco definido. Pues varía también el tiempo. El tiempo de matrimonio normalmente se toma como parámetro, Ujú. pero no es exacto. Mm, Cada caso es diferente. ujú. O sea, si bien hay un abecedario, hay miles de palabras Ujú. y cada palabra se escribe con diferentes letras, igual acá. Ya. Ahora, hay también como un mito, o sea, que por ejemplo, clásico que cuando te vas a divorciar le dicen a la mujer, no te salgas de tu casa, ¿no? ¿Eso qué tan cierto es o no? O correcto. Ok, Ahora yo me puedo salir de mi casa, por ejemplo, hay ciertos casos, por ejemplo, de violencia. Bueno, vamos a empezar por el normal, Ujú. que te dicen, no te salgas nunca de tu casa. Esto Ok. no es cierto. no es cierto, No, es no, mito. no O sea, cambia tú puedes nada. salir, o sea, tú tienes que tomar en cuenta la seguridad, por ejemplo, personal y de tus hijos, ¿no? Ahora, En primer cuando lugar. se trata ya de un caso de violencia, que muchas veces las mujeres están viviendo casos de violencia familiar, y entonces no se quedan en el hogar porque les decías que no te debes de salir de tu casa Ujú. nunca. No sé, a ver. Bueno, pueden acudir al CAVI, que es Ujú. Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar de la Ujú. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para hacer la denuncia correspondiente, y ellos van a tomar las medidas que sean pertinentes para cada caso concreto. Que normalmente también maneja mucho, es que no te salgas de tu casa porque él te va a demandar por abandono de hogar. Actualmente no existe ya ninguna causal de divorcio, Ujú. entonces ya No, o sea, cualquier cosa es sí, o sea, decisión. el divorcio es incausado actualmente. Ajá. Ah, ¿en serio? Sí, Ya no necesitas una causa. no, ¿Desde hace cuánto? solamente con solicitar el divorcio es más que suficiente. Ah, eso está padre. ¿Y eso de los divorcios, cómo le llaman ahora? Que son Incausados. orales también. Ah, ok. Juicios orales. Hay ¿no? dos juzgados Que de lo terminan familiar. quitándolos, creo, ¿no? Ajá. Es el juzgado oral familiar Ujú. y el juzgado familiar per Ujú. se común. Ujú. En los juzgados orales familiares ya se ve actualmente el divorcio. Ujú. Ujú. Ahora, ¿qué tan cierto es que yo me puedo divorciar de alguien sin que esa persona sepa? No, Eso no es es verdad. absolutamente Tienes mentira. pero tiene que firmar, o cómo, o sea, pero sí puedo promover el divorcio. Sí. Bueno, vamos a ponerlo. Si no es localizable la persona, Ujú, se hacen unos edictos. ujú. Ajá. Cuando terminan de publicarse esos edictos, el juez dicta una medida de tiempo para que el divorciante acuda al juzgado para ver las copias de traslado que se llaman de la demanda de divorcio. Ujú. Ajá. Si no transcurre, se hace en rebeldía ese juicio. Ujú. Ajá. O sea, sí Y ahí- puede no enterarse. Ah, ok. Ajá. Y ahí- Pero sí tiene que haber una legalidad para hacer ese divorcio. Pero si no está presente la persona, ¿puedes divorciarte? Sí, ¿Sí? sí. De hecho, todos los juicios pueden hacerse en rebeldía. Ujú. Y ya, no tiene que firmar ni nada. No, Ahora, en el caso de la pensión, ahí, si no está la persona, ¿qué se hace? ok. Si no se O localiza sea, se perdió, a esa ajá. persona, los abuelos, Ujú. los padres del
de esa persona pueden Del ser demandado sujetos, en este caso, ajá. pueden ser sujetos para demandarles la pensión alimenticia. Sí, Ujú, o así los es. hermanos, ¿no? Los hermanos hasta el cuarto grado, de hecho. ¿Hasta qué sería el Hasta el cuarto cuarto grado? grado. Que vendría siendo que los tíos, Primos. Ujú. También le puedo decir, ay. Sí, pero serio, tienen ¿no? que, o sea, son excepciones que tiene que haber Muy demasiada específicas, necesidad ajá. para ello. Ok. Ahora, como la llamaban muchas veces, no sé cómo se llama este término a la gente de sueldos caídos, en el caso de la pensión alimenticia, no se llama así, pero se llama... Ok, alimentos caídos. Alimentos vamos a caídos, ponerlos no, así, pero no se llamaría así, ¿cómo se llamaría? Desacato en los alimentos, algo así, ¿no? Ok, si ya hay una orden judicial para que se proporcionen alimentos y Ujú. estos no se dan, pueden reclamarse desde que se dictó la orden judicial Ujú. hasta todo, realmente. Ajá. Todo el tiempo que no se Que proveyó. así es. Pero hay un tiempo, o sea, que tú me platicabas, ¿no? Es que hay gente que dice, no, es que yo hace 3 años, no, mi marido no me da dinero. No Eso se puede. tú puedes, no se puede. No se puede. Pedir Puedes pedirlo ese- desde 6 meses antes de que presentes la demanda de alimentos. Ajá. Porque los alimentos se presume que haya necesidad, que haya necesidad para demandarlos. Ujú. Ajá. Entonces, 6 meses anteriores, por regla, se justifica para la demanda. Sí, Más ya no. ven, Soño, o sea, no dejan pasar mucho tiempo. Así es. Luego está otra de las cosas que, bueno, no está definido dentro del código, como dices, alimentos. No, o sea, Así ¿qué como son tal, es que alimentos? vacíos ¿Cuál es el demandar por concepto de alimentos? No. No, que sería más bien todo lo que es Sí, que es, víveres, ¿cómo? ¿Qué provee alimentos? Provee O sea, alimentos. ¿qué son los alimentos completamente? Ujú. Ujú. Y el código dice que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Ujú. En caso de los menores, los gastos para educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Ahí no incluye viajes, vacaciones. Sí, claro que sí. Cirugías estéticas. No, ya es demasiado, pero sí, viajes y vacaciones, por supuesto que Sí, sí. sí incluye. Entonces, uno debería que hacer, escribir así todo lo como por partes, o Sí. eso ya le toca al abogado, como Pues mi es que pensión unos- asciende a tanto, no. mis gastos ascienden a tanto. Pero ahí Esa es como una dices, ayuda en al el caso abogado. del cónyuge no entra, ¿no? Como dices, es como compensación, ¿no? Así es. Pero en el caso de los hijos sí en escuelas y todo eso, Ujú. entonces puede hacer uno una lista y de a partir de eso también dependiendo lo que gane, ¿no? Sí, o sea, es el demandado. proporcional, lo que se necesite y lo que gane, lo que pueda dar. Ujú. O sea, es una regla, no puedes pedir 110 de 100, o sea, Ujú. es un absurdo. Ujú. Y como te decía, se toma más o menos ese parámetro de 18% por una persona y va aumentando hasta un 55%. Y por ejemplo las empresas, o sea, también hay una ley, no sé si, yo me acuerdo que escuché que había una ley también que había entrado en el que la empresa tenía que colaborar, ¿no? Por supuesto, o Ajá, sea, de la empresa donde trabaja inclusive, el cónyuge demandado. a la empresa se le manda un oficio para que cierta cantidad de dinero, cierto porcentaje de su sueldo se retenga y se ponga a favor de la persona que designe ese oficio. Si no lo hace así, la empresa es solidaria al Ujú. pago de alimentos. Ujú. Es decir, la empresa paga en lugar de el deudor alimentista. Ah, sí. Sí, claro. Y en caso de que ocurra en desacato, ahí puedes demandar a la empresa. La empresa es solidaria. Sí, Ujú. se puede. Claro que sí. Bueno, eso es como dicen literalmente, porque ya en la realidad no puede haber cosas que no terminan de pasar, ¿no? Sí, o sea, ¿Cómo se defiende uno de esa parte? ¿O cómo lo evitas? hay complejidades, cada asunto tiene una complejidad. Y Ujú. aunque el procedimiento es claro, Ujú. eventualmente es muy tardado. Ya. Ujú. Por ejemplo, la empresa normalmente tiene un grupo de abogados que va a defender, Ajá. Ujú. Entonces hay que luchar contra eso. Ujú. Pero tarde o temprano sí surte efectos en tratándose de alimentos. Sí, surte efecto. Fíjate, qué interesante. ¿Qué otra duda, por ejemplo, es común cuando pasa esto de la pensión alimenticia? Bueno, muchas. Muchas. Sí. Por ejemplo,
cuando el esposo no tiene un centro de trabajo fijo, Ujú. ¿qué es lo que se hace? Ahí va, Sí. por ejemplo. El código marca que deben ser el modo de vida que tuvo durante los 2 últimos años. Ujú. Ujú. ¿Cómo se calcula ese modo de vida? Ujú. Por medio de trabajadores sociales que designa el juzgado. Ajá. Ujú. Los visitan en sus casas, Ujú. respectivamente, y se hacen una idea de cómo vivían o cómo viven. Y en base a eso ya se hace el cálculo para una pensión adecuada. Ah, ok. O sea que, porque luego pasa también eso, ¿no? Que el cónyuge no tiene un trabajo, como dices, fijo, Ujú. no sé, trabaja para una empresa que es suya y luego resulta que era familiar, cosas así, ¿no? Que no se puede Sí. comparar, como dices, mucho, donde trabajaba o empleados independientes, ¿no? Ujú. Y en ese caso se otorga una fianza por parte del deudor alimentista, para garantizar Dentro el del pago. código está, ¿amerita cárcel el no cumplir con este requerimiento? Ah, sí. ¿Sí? Sí. El área penal que ve eso es abandono de persona, es un equiparable a abandono de persona. Ujú. Ujú. Es el ¿Cuánto tiempo te pueden dar? no soy penalista. ¿No? A este te lo debo. Más o menos. Ujú. Ah, ok. Pero puede salir siempre y cuando pague la pensión, las pensiones caídas que debe, Ujú. y asegure las futuras. Entonces sí es verdad que lo puedes meter a la cárcel por no Sí, cumplir. sí. Sí lo puede. Y Sí, hay así o sea, es. obviamente es todo un proceso proceso. que el juez tiene que dar, etcétera, ¿no? Ujú. Por no cumplirlo. Así es. Oye, está bien interesante. Sí. Déjame, ¿qué más? Ok, bueno, se garantiza la pensión alimenticia por medio de una fianza, puede ser pagarés. Hoy en día, por los tratados internacionales, Ujú. los niños están muy protegidos, entonces los jueces de los familiares tienen una capacidad muy alta para dictar aún fuera de la norma jurídica Ujú. para la protección de los menores. Sí, eso se supone que ya es más. Más relajado, Ajá. digamos. Ujú. Así es. Es que estoy tratando de ver, pero no alcanzo a ver si había alguna pregunta, pero tú no lo puedes ver por tu teléfono. Ah. Bueno. A Ok. ver si alguien tiene alguna duda, nos la puede dar. No sé, ¿no, verdad? ¿No hay nada? Qué bueno soy, ¿no? Qué bueno, sí, todo quedaba perfectamente claro. Ok, no sé, por ejemplo, cuando los dos cónyuges pueden pedir la pensión alimenticia, este es el hombre o la mujer. Eso no Sí, a ver, importa. ahí no importa, por No. ejemplo, yo te puedo demandar a ti, mi esposo, también, por pensión alimenticia. La mujer también puede demandar. No, o sea, pensión alimenticia per se no es compensación. Sí es Ajá, cierto, cuando se queda divorcian. compensación, cierto. Sí, pero los Ahí dos se cualquiera de deben los dos pensión. pueden pedir. Ajá. Y en el caso también, se le da prioridad a la madre, ¿no? Para atender a los hijos. Sí, En casos muy extremos se supone que se llegará a quedar el padre. así es. No, en caso de, por ejemplo, en los casos en los de la mujer abandona al cónyuge y a los hijos, él puede pedir ahí una pensión alimenticia para los hijos y compensación para él. No necesariamente compensación, pero sí la pensión alimenticia para los hijos. No necesariamente compensación porque se supone, o sea, vamos a ponerlo también entrecomillado, que él es apto para trabajar y tiene trabajo. Ujú. Ajá, entonces no es necesario una compensación para él, pero sí para los hijos sí puede pedir la pensión Pero si, por alimenticia. ejemplo, tiene que dedicarse a los hijos, o que dice, es que yo los tengo que educar y yo me quedo en casa, ahí se puede. Puede hacerse, pero cada caso es excepcional. Ujú. No hay generalidades, aunque el código marca generalidades, a veces hay que combinar ciertos artículos para un fin determinado. Ahora, aunque no haya hijos, en caso de enfermedad, por ejemplo, del cónyuge, en el caso de Claro que que sea sí. hombre, puede también pedir Sí, la pensión alimenticia, así es. Yo como madre, ¿puedo pedirle pensión alimenticia a un hijo Sí, también? sí, los ascendientes pueden pedir de los descendientes. Ya si por ejemplo una persona mayor, un adulto mayor, puede pedir pensión alimenticia a un hijo, Sí. que es lo que entra a lo que decías, abandono de persona. de persona, ¿no? así es. O sea, ahora vamos ahí esa me surgió esa pregunta. ¿Quién puede pedir pensión alimenticia? Ok, solo los ascendientes y los descendientes, Ajá. no más.
Que sería, no necesariamente me refiero a, no solo son cónyuges. Ok, los concubinos. O concubinos. Ajá. Por ejemplo, si uno, bueno, pero vamos, es que ya me surgieron varias preguntas. Ahí en ese caso, por ejemplo, si es un abuelito, un hijo, un tío, o sea, ahí se puede a lo que tú decías. Hasta en cuarto grado. Hasta en cuarto grado. Ajá. O sea, no necesariamente cónyuges, o sea, una madre, adulto mayor le puede pedir pensión a sus hijos, ¿no? O a sus nietos. O a sus nietos, también a sus nietos. Sí, así es. ¿no? Ok. Y luego otra es donde en México no existe la poligamia, ¿no? No está permitida, pero tal existe la bigamia, ¿no? Tampoco está permitida. No, tampoco, bueno, existe como tal, pero no está permitida tampoco dentro del código. Ajá. Ahí vamos. Entonces, era una pregunta que si un hombre tuviera muchas mujeres, ellas no pueden demandar de una manera colectiva, eso no existe. No, para una pensión. No. Pero sí puede, por ejemplo, la concubina que no está casada puede pedir una pensión. No. 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 ¿Por qué? A ver cómo. Ok. Para que exista el concubinato tiene que haber tienen que vivir o habitar 2 años juntos o tener un hijo en común. No puedes estar así como yo en mi casa y tú en mi casa y no, eso no se puede. No, eso no entra dentro la ley. de la bigamia. Ok. Ahí sí. Yo no te puedo pedir. O tener un hijo en común. A ver, sí, porque ahí me surge, había como un artículo que leí donde, por ejemplo, si tú tenías un noviazgo de más de 5 años podías demandar pero no era pensión, era compensación. Okay. ¿Sí es cierto? No, es una locura eso. Yo lo leí. Ok, no lo dudo. Ok. Dentro de, dice, no era como términos muy específicos donde era como compensación por no haber cumplido un compromiso o algo así. Ok, ¿y si nunca te pidió matrimonio? Ajá, porque dentro de esa parte donde tú habías hecho un acuerdo de matrimonio y ahí entraba, bueno, era un rollo que se me hizo como curioso, entonces esto no aplica. Okay. Entonces igual lo mismo, como el concubinato, no tienes que vivir con esa persona 2 años o mínimo. Bien tener un hijo ahí en sí, común. Sí, no. Si nada más la ves los fines de semana no entra como convivir. ¿Cómo es convivir? O sea, a ver, pero ¿cómo? o sea, aparte de la convivencia es que estén los dos aptos para contraer matrimonio. Ajá. Si no es posible. O sea, por ejemplo, si uno se separó y nunca se divorció y vive con otra persona, nunca va a haber concubinato ahí, porque no está apto para contraer matrimonio. Pero bueno, o sea, porque estás casado, pero si estás viviendo con esa persona que no hay concubinato. Técnicamente no es concubinato. No. Entonces, a ver, especifícanos esa parte del concubinato. O sea, para el concubinato tienen que vivir 2 años juntos, tienen que los dos estar aptos para contraer matrimonio. O sea, ¿separados, divorciados o qué? Sí, o sea, que estén divorciados, sean solteros. Bueno, solteros sí es el término correcto. No existe el término divorciado, sino soltero. Okay. Te casas, te divorcias y eres soltero nuevamente. Ok. Entonces, que sean solteros o que tengan un hijo en común, cualesquiera que sea la temporalidad que hayan vivido o convivido juntos. Bueno, más o menos, no me quedó muy claro. Ok. ¿En qué me regreso? Pues sí, o sea, como es que dices, no, en la parte de esta tiene que ser, lo de... ¿Aptos? Aptos. O sea, que los dos puedan contraer matrimonio libremente. Eso es todo. O sea, que no hayan, o sea, que si fueran casados estén divorciados. Evidentemente que ese pero si no está divorciado, divorcio, entonces entra en el término de adulterio, que antes estaba castigado, ahora ya no. Eso también son un chorro de mitos que había, porque antes decían, o sea, el adulterio antes sí te metían a la cárcel, ¿no? Por eso. El adulterio antes probablemente sí. Aparte de comprobarlo, ¿no? Hace como unos el 20, adulterio era muy difícil de comprobar porque prácticamente sí. Tendría que estar el Ministerio Público en el acto, digamos, sexual del adúltero para que lo comprobaran. Pero sí. Bueno, había el intrépido que agarraba y se casaba en otro pueblo y ahí ya era comprobable. Pero eso ya es bigamia. No, entonces, bueno, entonces ya estás hablando de Pero el segundo matrimonio tiene una nulidad absoluta, no es válido para nada. Claro, pero ahí ya estaba como comprobada la bigamia y también estaba como penalizada, ¿no? Con cárcel. Ok, sí. Ahí ya entró. Ahora todavía, eso sí está. La bigamia sí. Siempre, sí. O sea, si te casas otra vez. Continúa penalizada. Sí. Pero entonces el adulterio dejó también, como dices, las causales, ¿no? Sí, ya no hay causales. Ya no hay causales, simplemente
hoy quiero divorciarme y entonces entra en... ¿Tú qué recomiendas en un punto determinado de hacer, entrar a acuerdos, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente? Desde mi óptica, sí, que sean acuerdos, que sean convenios. Evidentemente que esos convenios sean ante el juzgado, que sean ratificados ante el juzgado para darle una fuerza legal para la ejecución de ese convenio en caso de que alguien no lo cumpla. Ahora, hablando de esa parte, creo que sí está como más práctico y conveniente hacer acuerdos prematrimoniales para evitar malos divorcios. De hecho, en México no existen los acuerdos prematrimoniales en sí, No. aunque sí puedes... Pero los puedes hacer. Sí puedes hacerlos, por supuesto que sí. Ajá. Hay una parte que se llaman, que los inscribes inclusive en el registro público de la propiedad y los puedes ratificar ante notario, para que sobre todo en tratándose de inmuebles adquiridos antes del matrimonio, Pero son respetables, por ejemplo, en ese caso, cuando tú haces se puede hacer un acuerdo prematrimonial, una vez que pasa el plazo del divorcio, o ya se solicita el divorcio, ¿se respeta o se puede hacer otro acuerdo? Puedes hacer los acuerdos que tú quieras. Ahí afecta o no afecta. Evidentemente, un acuerdo nuevo revoca el anterior. Ok. Pero es independiente. Pero se puede también complementar un acuerdo matrimonial con la pensión alimenticia. Puede ser, la pensión alimenticia va dirigida hacia un punto específico, que es la protección de los infantes, el de proveer para los infantes. Que es la prioridad, como decías, no es tanto el marido o la esposa, ¿no? Así es. Ya pasa en segundo término y como decías, no se pide pensión alimenticia a la esposa, se le pide compensación. Okay. Que está más claro, ¿no? Entonces, si exiges compensación, evidentemente no hay una paridad de los inmuebles o de las ganancias de uno y otro. Por eso es la compensación, para que más o menos vayan al parejo. Pues ese es un tema muy, muy, muy extenso, pero bueno, creo que hicimos las preguntas más básicas que quisiera ver, ¿no? De qué hacer, cómo hacerlo. Ya me dijiste que hasta cierto punto es sencillo, puede hacerlo uno, pero ya en caso de que el cónyuge no esté de acuerdo, entonces ya no entren en un acuerdo o algo así. Pues no necesariamente, o sea, puede hacerlo uno aunque no esté de acuerdo el otro. Sí, nunca también va a estar de acuerdo. Bueno, casi nunca nadie está de acuerdo, o sea, el pero 90%, no sí. o sea, me refiero a que no es necesario buscar un abogado, pero sí que te asesore, como dices, en sí los trámites son... Bueno, de hecho, en el juzgado, cuando llevas tu oficio para la comparecencia, el juzgado te da otro oficio a su vez para que vayas a defensoría de oficio, para que estés asesorado, perfectamente asesorado durante este trámite. Okay. Y si no, igual, o sea, por convicción, yo tomo 2 asuntos de alimentos al mes en los que no cobro ningún honorario. Entonces, ¿en serio? Pues igual, sí. ¿Ya oyeron, señoras? Dos. Dijo que dos. Qué bonito, eso está muy padre. Y en caso de que la gente no tenga, pues pueden ir hay instituciones que son el DIF. Sí. Sí, aunque no es necesario, o sea, no es necesario. Los juzgados de lo familiar tienen todo para ayudarles. ¿Pueden ayudarlos? Así es. Ok. Y asesorarse y pues no tener, sobre todo en el caso de lo que es la violencia familiar, intrafamiliar, es bueno, pero ya más específico, otro tipo de otras cosas, de otra ¿no? cosa, sí. Pero se puede pedir asesoría, ¿no? En el CABI. Ahí está, en el CABI. Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar. Okay. Ya los juzgados de lo familiar dan vista al Ministerio Público, pero no ven nada de violencia. Nada de violencia. No, pero te pueden asesorar nada más es el CABI, hay otras también, el DIF está. El DIF, ¿no? Puede ser. Y hay varias hay mujer, hay una serie sí, de... hay varias asociaciones civiles. Pero ese ya es un tema como más... Otro tópico. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor Casados. Danos tus redes sociales. Ya dijo que de repente a la gente, ¿dónde te podemos contactar? Tu correo, todo. Ok, mi correo es entejurídico@outlook.com y me escriben y con gusto podré contestarles, y si quieren hacer una cita para asesorarles, también es un placer atenderlas. ¿Algún teléfono? 5703-3520. Otra vez despacito. 5703-3520. Ok. ¿Los chistes que nos ibas a decir?
se quedan para otro, en el tintero para otra mejor ocasión. Yo dije, ya me venía preparando a que me dijo que iba a dar chistes. Tiene un sentido del humor que me encanta, muy oscuro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. ¿Facebook o algo, no? No. ¿No? Ok. Pues muchísimas gracias. Cualquier duda lo pueden ahí. Es que no alcanzo a ver, pero creo que no nos hicieron preguntas. Muchísimas gracias. Esto fue Nueva Mujer, Alternativas para la Mujer de hoy. Yo soy Ceci Su, me despido y busquen en mis redes sociales como Ceci con YZ. Gracias, hasta luego. Bendiciones, sean felices. Bye.